Reciban un saludo desde el Perú, en especial de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Les saluda Flor García. Quiero agradecer esta invitación a participar de las terceras jornadas uruguayas de estilos de aprendizaje. Es para mí un honor poder estar compartiendo con ustedes algunas experiencias sobre la importancia de la inclusión universitaria. Es un tema realmente muy controversial, sin embargo, considero que amerita ser tratado porque nosotros en las universidades formamos profesionales competitivos y de calidad. Si bien es cierto, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy importantes para mejorar la calidad de vida de las personas, el objetivo número 4 nos garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promueve oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Este objetivo debe cumplirse en las universidades y en todas las instituciones educativas. La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humana, científica y tecnológica a sus estudiantes. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y el servicio público esencial. Está integrada por los docentes, los graduados y por los estudiantes. Estudiantes que son diversos y que nosotros como docentes universitarios debemos conducirlos con el objetivo de cumplir con una responsabilidad que la sociedad nos encarga. La finalidad de las universidades es formar profesionales de calidad, profesionales íntegros, con pleno sentido de responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades del país, que en realidad son muchas en nuestro país y en todos los países del mundo. Por eso es que el rol de la universidad es importante porque forma capital humano. Debemos cumplir con los principios de la institución educativa superior, en este caso la universidad, como son el pluralismo, la tolerancia, el diálogo intercultural y, por supuesto, la inclusión. Rechazando toda forma de violencia, de intolerancia y de discriminación, que aún nosotros encontramos en las universidades. La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y la realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Nosotros tenemos la oportunidad en aula y en laboratorios de brindar muchos conocimientos a los estudiantes que pueden ser utilizados para solucionar una problemática local, regional o nacional. Por ejemplo, en el Perú, en mi universidad, en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, se realizó la clonación bovina. Primer nacimiento en el de clones por bipartición embrionaria, nacieron gemelos homocigotos el 20 de enero del 2015. Este conocimiento que partió o que nació en los laboratorios se trasladó a través de transferencia tecnológica a las comunidades y se pudo mejorar la raza del ganado vacuno a todos los ganaderos de la región. También hemos trabajado a nivel de laboratorio el aislamiento de un hongo que luego resultó ser una especie nueva, un controlador biológico, denominado hoy Beauveria peruviensis, y que ha permitido atacar a la broca del café, una plaga que causaba mucho perjuicio económico, y con esto se ha mejorado el rendimiento y la producción, por ende se han mejorado los ingresos de estas familias, y este aporte va sumando a la mejora de la calidad de vida de la población.
Los docentes, estudiantes y graduados participan en las actividades de investigación en su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional que crean las propias universidades, ya sean públicas o privadas, o que pueden ser también estas universidades invitadas a otras. Las redes de colaboración son muy importantes porque permiten al miembro de la comunidad universitaria adquirir conocimientos e intercambiarlos, pero también adquirir nuevas experiencias. Los docentes universitarios, si bien es cierto, tienen como función la investigación, pero el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza es importantísimo, así como la proyección social y la gestión universitaria en los ámbitos que le correspondan. La enseñanza debe ser entendida como la transmisión de conocimientos de los docentes a sus estudiantes, a través de una serie de actos que se realiza con el propósito que los alumnos aprendan. Es favorecer la construcción de conocimientos de tipo informativo y formativo a los alumnos. Cuando uno ingresa a clase, a veces tomamos en cuenta solamente la temática que vamos a tocar y descuidamos el otro lado, que es la diversidad de los estudiantes que se encuentran en un aula de clase. Los docentes universitarios necesitamos entrenamiento para poder utilizar todos los estilos de aprendizaje y llegar a la diversidad de estudiantes, pero se necesita también entrenamiento en inclusión. Hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. No se pone en duda la gran calidad académica que tienen los docentes universitarios en ingeniería, en medicina, en biología y en todas las profesiones. Pero enseñar a una diversidad de estudiantes que pronto serán profesionales competentes implica el conocimiento de diferentes métodos de enseñanza y de diferentes estilos de aprendizaje. Si nosotros podemos utilizar estos estilos de aprendizaje variados, vamos a llegar a la diversidad de los estudiantes y vamos a poder cumplir con los objetivos, con las metas que nos hemos trazado. La necesidad de una educación centrada en los alumnos implica que los docentes se formen de manera permanente para desarrollarse como personas y como profesionales. Por lo tanto, los docentes deben mantener su capacidad de aprender a aprender, al igual que sus alumnos, y al igual que cualquier otro profesional, que tiene que estar continuamente preparándose y aprendiendo para ejercer esta labor de enseñanza. Tenemos muchos tipos de aprendizaje, que de acuerdo a las características podría ser, por ejemplo, un aprendizaje implícito, que es no intencional y se obtiene como el resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas como hablar, moverse o caminar. De allí que es importante el desenvolvimiento del docente, no solo dentro del recinto universitario, sino también fuera de él. El docente se convierte en un referente, en un modelo. Cuando estamos en la clase, el alumno nos observa cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos, cómo nos movemos, cómo caminamos. Esta enseñanza es implícita, pero nosotros con esa actitud estamos haciendo que el alumno también aprenda. Tenemos un aprendizaje explícito que le permite al estudiante adquirir información relevante y requiere cierta atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo. Sí, nosotros como docentes encargamos trabajos y el estudiante o seleccionamos una información que consideramos que el alumno tiene que aprender sobre ese tema. Ese es un aprendizaje explícito y el estudiante va a ir adquiriendo nueva información relevante, necesaria para su formación. Tenemos un aprendizaje asociativo, donde el alumno aprende por medio de estímulos o de ideas. Lo va asociando a determinados conceptos o también a ciertas experiencias o estímulos que ha tenido anteriormente, ya sea dentro de la universidad o fuera de él.
Tenemos los aprendizajes no asociativos, que se dan a través de un estímulo repetitivo y continuo. Por ejemplo, cuando le enseñamos a los alumnos en el laboratorio cómo deben de pesar en una balanza analítica, cómo tienen que utilizar los instrumentos de medición de líquidos, cómo tienen que aislar un microorganismo. Esto es repetitivo en todas las prácticas, por lo tanto, no necesita ya el estudiante estar repitiendo continuamente o asociando, porque ya lo hizo. Entonces, no necesita otro tipo de aprendizaje asociativo, sino lo aplica, porque ya lo repitió, ya lo aprendió. También tenemos un aprendizaje significativo que se caracteriza por la recolección de información, la selección, organización y el establecimiento de relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros anteriores, como una forma de asociación. Este aprendizaje se da cuando le damos al estudiante una tarea encargada. El estudiante recolecta la información, la organiza y va asociando, ¿no?, ciertos conceptos a otros que ya ha tenido, y esta actividad le permite aprender significativamente. También podemos hablar del aprendizaje cooperativo, que permite al alumno aprender apoyándose del conocimiento que tienen sus compañeros. Se generan grupos de estudiantes, es mejor grupos pequeños, no más de 5 personas, y ahí se le da un rol diferente a cada uno de los estudiantes, y sus compañeros van aprendiendo unos de otros. Este aprendizaje cooperativo es muy importante. También el aprendizaje colaborativo juega un papel significativo aquí, es similar al anterior, con la diferencia que aquí los estudiantes tienen la libertad de encaminar el proceso. Aquí se les da un tema y el alumno elige la metodología que quiere para poder cumplir con el objetivo que se le encarga. El aprendizaje emocional es otro tipo que permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje. Esta forma aporta grandes beneficios porque genera bienestar a los estudiantes y mejora su relación con los demás. Yo recuerdo mucho cuando a los estudiantes de ingeniería agroindustrial les enseñamos a elaborar productos alimenticios a partir de insumos. El hecho de traer los insumos, de lavarlos, de prepararlos, pesarlos, medirlos, les genera ciertas emociones cuando tienen ya el producto elaborado. Esto es significativo porque aquí se conjugan otros aprendizajes, como por ejemplo, si el alumno no encontró el producto deseado, ya sea en olor, sabor, textura, en presentación, lo vuelven a repetir. Entonces, si yo parto de este aprendizaje emocional, automáticamente voy a jalar los otros aprendizajes también. Tenemos otro aprendizaje, el observacional, que se basa en una situación modelo, donde participa una persona que realiza una acción y da el ejemplo al otro, que observa y aprende el proceso. Dentro de un salón de clase tenemos alumnos que tienen facilidad de aprender ciertos temas más rápido que otros alumnos. Entonces nosotros podemos trabajar con ellos y hacer que ellos participen como un modelo. Sus compañeros observan y van aprendiendo en ese proceso. Tenemos los aprendizajes experiencial, que se basa en la experiencia. Los estudiantes viven una situación o un suceso y aprenden a través de ella. Son guiados por su percepción sobre lo sucedido y hacen una reflexión sobre la actitud tomada. Yo puedo enseñar a mis estudiantes cómo se aíslan microorganismos de un alimento, supongamos de un lácteo, y ellos aprenden esa metodología. Pero ahora voy a cambiar y no va a ser un lácteo, va a ser un recurso pesquero, o puede ser un elemento cárnico. Con la experiencia que ellos tienen, ellos pueden trabajar los otros alimentos. En ese proceso ellos van a ir repitiendo y aprendiendo con
la experiencia que ya tienen, se van a ir formulando nuevos flujogramas de proceso. Entonces, esto es importante también para ellos, este tipo de aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento, los estudiantes aprenden participando constantemente. Ellos van interactuando con el profesor, preguntan, buscan información, relacionan nuevas ideas con conceptos ya aprendidos y organizan cada idea de acuerdo a sus objetivos. Este aprendizaje por descubrimiento es importante porque el alumno cuestiona también lo que el profesor dice en el aula. Dice, profesor, yo leí tal cosa, ¿no? Yo encontré que este proceso no es como usted lo está planteando. ¿Por qué este cambio de temperatura o por qué lo dejo más tiempo? Entonces empieza a interactuar con el docente en base a la información que ha buscado y se va cuestionando, va aprendiendo, va organizando y va relacionando ideas y conceptos que ya ha aprendido y los nuevos que va encontrando, cumpliendo los objetivos. También tenemos un aprendizaje memorístico, que es el tipo de aprendizaje que fija conceptos en el cerebro. Obviamente, este tipo de aprendizaje no es muy recomendado en temas que requieren reflexión, pero sí son importantes cuando necesitamos que los alumnos recuerden, por ejemplo, géneros o especies, ya sean de plantas o de animales, o cuando necesitamos que los alumnos recuerden fechas, o cuando necesitamos que los alumnos recuerden procedimientos, flujogramas. Entonces, sí, necesitamos trabajar con este tipo de aprendizaje también. Y tenemos un aprendizaje receptivo, que es el que más se utiliza en el aula, donde el estudiante toma una posición pasiva, donde el profesor es el que toma la batuta ahí, impartiendo los conocimientos y el alumno los va asimilando. Como ustedes verán, son muchos estilos de aprendizaje y estos son una mezcla de factores cognitivos, afectivos y fisiológicos característicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo el alumno percibe, interactúa y responde al entorno de aprendizaje. Es muy importante ver cómo aprenden nuestros estudiantes y también buscar diferentes escenarios. Los docentes universitarios tenemos esa posibilidad porque tenemos el aula de clase, tenemos los laboratorios, los centros experimentales, los centros de cómputos, la serie de recursos que podemos encontrar en las universidades, podemos utilizar para que los alumnos aprendan. Inclusive lugares pequeños, de repente estaciones experimentales dentro del propio campus, ¿no? O de repente pequeños jardines botánicos. Todo ello implica diferentes escenarios que nos sirve a nosotros como docentes ayudar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Todos aprendemos de forma diferente. Los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, entonces es importante ver el perfil que tiene cada uno de ellos. Nosotros tenemos estudiantes que aprenden con mucha facilidad planteamientos y prefieren utilizar la lógica, el razonamiento, y se centran en entender las razones que hay tras el funcionamiento de las cosas, ¿no? Mientras que tenemos otros alumnos que prefieren utilizar sus sentidos. Les gusta tocar, les gusta pesar, les gusta medir. Esos sentidos lo utilizan para realizar sus tareas manuales y así van aprendiendo. Entonces estamos hablando de dos tipos de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, lógico y de los estudiantes kinestésicos. Pero también tenemos estudiantes visuales que aprenden utilizando imágenes, dibujos, esquemas. Todos estos recursos a ellos les entusiasman, ¿no? Para ellos es muy importante una correcta estructuración de contenidos. Por eso es bueno que en nuestras clases coloquemos también figuras, colores, imágenes, esquemas. Tenemos a los alumnos sociales que prefieren aprender en grupo,
son eminentemente cooperativos cuando a veces hay algo que se les pide o se les encarga, el estudiante dice yo, ¿no? Yo lo traigo. Yo soy la que va a organizar a mis compañeros, yo traigo el trabajo, yo lo tipeo, ¿no? Entonces, hay estudiantes muy cooperativos, muy sociales. También tenemos a los estudiantes auditivos, que asimilan mejor los conceptos con música, con ritmo. Las notas de voz como fondo les ayudan a concentrarse y también utilizan las reglas mnemotécnicas, ¿no? Lo relacionan con otros conceptos también. Tenemos el verbal, que es similar al anterior, aunque utilizan palabras para recordar los conceptos a aprender. El tono y el énfasis de la voz con este tipo de alumnos es muy importante. Yo recuerdo que un alumno me contaba, profesora, yo no quiero ir a clase porque no me gusta escuchar a mi profesor, él no habla, él grita. Entonces es importante nuestro tono de voz, el énfasis que utilizamos. No, a veces no tenemos cuidado y estamos, en vez de ser nuestra clase agradable, está siendo de repente no muy motivadora para el estudiante. Entonces, todos esos detalles tenemos que ver cuando estamos en un salón de clase. Debemos tener muy presente los estilos de aprendizaje. Hay alumnos que aprenden solos los contenidos, que avanzan rápido cuando uno les deja alguna tarea, no les gusta formar grupo y ellos solos se autoevalúan. Y no es porque el estudiante no sea de repente colaborador o sea un estudiante de repente que margina a sus compañeros. Lo que pasa es que su estilo de aprendizaje es así. Le gusta estudiar sin compañía ni alteraciones de ningún tipo. De lo que estamos conversando, estamos viendo que tenemos una diversidad de estilos de aprendizaje, pero también tenemos una diversidad de estudiantes. Los docentes universitarios tenemos muchos recursos para trabajar. Podemos utilizar diagramas, gráficos, colores, cuadros, textos escritos, debates, discusiones. Podemos trabajar con seminarios, con lecturas, de repente con libros, tomas de notas, ensayos, revisiones bibliográficas, estudio de caso, demostraciones. Tenemos un sinfín de recursos para poder trabajar estos estilos de aprendizaje con nuestros estudiantes. La inclusión busca que los estudiantes con necesidades educativas especiales tengan una educación de calidad. La inclusión significa ponerse en el lugar del otro. Y es bonito cuando hacemos este tipo de prácticas. Así todos los estudiantes se solidarizan con la necesidad educativa especial que podría tener alguno de sus compañeros. Entienden cuál es la posición de ese estudiante, porque se ponen en el lugar del otro. La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso de los jóvenes. Eso es lo que deseamos lograr, un aprendizaje exitoso de los jóvenes que en un momento próximo serán profesionales. Tiene que ver con eliminar todas las barreras para el aprendizaje y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y a la discriminación. Los docentes universitarios son investigadores natos, por lo tanto deben escuchar a los alumnos. ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué hacen lo que hacen? A veces preparamos las clases y tenemos ya un guión, cómo vamos a hacer la motivación, cómo vamos a entrar con la temática, qué preguntas vamos a hacer al estudiante. Pero cuando se llega el momento y le hacemos la pregunta al alumno, él nos responde de diferente manera. O cuando le encargamos el trabajo, lo hace siguiendo otro tipo de estructura o de esquema. Y nosotros podríamos cometer el error de calificar mal a ese estudiante. Es importante preguntarnos por qué respondió de esa manera o por qué estructuró de una manera distinta a la que yo le encargué. Probablemente mi objetivo no ha sido entendido y el estudiante ha ido más allá de mi objetivo.
Cuando los resultados de la enseñanza no son las planeadas, cuando no se alcance el aprendizaje deseado, se debe plantear modificar el método de enseñanza que estoy utilizando. La UNESCO define a la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. La atención a la diversidad es importante para la construcción de sociedades más justas, lo que nos hace tanta falta, ¿no? Construir sociedades más justas. De allí que la educación inclusiva va más allá de un modelo pedagógico. La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la institución, en este caso la universidad, debe dar respuesta a la diversidad. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la institución educativa constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. De allí la importancia de la inclusión de estudiantes universitarios. Los docentes y sus autoridades deben fomentar la cooperación, la solidaridad, para que los estudiantes incluidos sean recibidos de la mejor manera por sus compañeros. Los lineamientos de política de educación inclusiva e intercultural define a la educación inclusiva como una estrategia central para lograr la inclusión social, que va más allá del concepto tradicional asociado a exclusión y permite pensar en un modelo educativo abierto y generoso. La educación inclusiva promueve cambios en la investigación, en la innovación, en la transferencia tecnológica con enfoque de internacionalización. Los estudiantes universitarios se pueden integrar muy bien a todas las actividades que se hacen en las comunidades. Pueden ellos trabajar desde la escuela profesional donde se encuentren, las temáticas que corresponden para solucionar los problemas de la sociedad. Independientemente de la necesidad educativa especial que tengan, ellos juegan un papel importante en la sociedad. Aquí estamos viendo en estas fotos dos estudiantes que están con el micro en la mano, están exponiendo. Ellos tienen una discapacidad visual. Sin embargo, esto no les impide realizar el trabajo que les fue encomendado. Fueron a capacitar en temas de interés en esa comunidad. Aquí quiero resaltar el asesoramiento, la labor importante que realiza su docente en ese acompañamiento, en esa formación, porque el estudiante pierde el miedo, porque el estudiante tiene confianza en lo que aprendió y sale a demostrar ese conocimiento. Pero también se vuelven un pilar importante en las comunidades, sobre todo cuando son comunidades rurales de donde provienen estos alumnos. Miren la importancia de la inclusión, la importancia de formar el capital humano en las universidades. También las universidades son importantes porque crean conocimiento avanzado, porque contribuyen a la equidad y al desarrollo territorial y a la extensión universitaria. La extensión universitaria es satisfactorio para las comunidades, porque ellos sienten a la universidad cerca de ellos, se sienten parte de esta universidad, parte de la familia de los alumnos que les lleva satisfacción a través de lo aprendido en aula y que forma, en este caso que yo les estoy mostrando, puede formar operadores turísticos como lo hicieron estos alumnos en una comunidad campesina o como pueden a través de sus conocimientos de administración, de contabilidad, ayudar en una aldea infantil como lo hicieron estos otros estudiantes. Entonces la extensión universitaria es importante en las universidades.
pero también se enfrentan muchos desafíos respecto a la inclusión universitaria. Todavía se tienen obstáculos para acceder al sistema educativo. Nos hace falta accesibilidad, así como también la adaptabilidad, es decir, la capacidad del docente para adaptar sus clases de acuerdo a las necesidades del alumno. Todavía tenemos colegas que son reacios al cambio, pero que poco a poco lo irán entendiendo y se irán adaptando a este cambio. Y la aceptabilidad, que es la calidad de la educación para todos, sin diferencias. ¿Cuáles son los retos de la educación inclusiva en las universidades? El principal reto sería transformar a la universidad como un espacio donde la enseñanza con equidad se convierta en una práctica enfocada a la atención académica y de investigación de sus estudiantes. Aquí el docente universitario juega un papel importante como modelo y mediador entre sus estudiantes para lograr la inclusividad de todos en el aula. ¿Qué estrategias son las más adecuadas en una educación inclusiva? Yo diría que es la paciencia. Enseñar atendiendo la necesidad educativa especial del estudiante, ayudarle a que sus respuestas cada vez sean más rápidas y con mayor sustento teórico, que cada vez sean más elaboradas. Proporcionar casos de estudio respetando sus iniciativas a nivel de aula, laboratorio de campo. Hay que brindarle oportunidad de resolver situaciones reales de la sociedad con los fundamentos teóricos y prácticos recibidos en las aulas universitarias. Y aquí surge una pregunta: ¿se debe enseñar con igualdad o con equidad? Si a todos los estudiantes de mi clase les doy el mismo estímulo o el mismo apoyo, probablemente no les sea beneficioso a todos por igual. Yo no logre el mismo objetivo o el mismo resultado, porque todos no van a aprender de la misma manera y todos tienen capacidades diferentes, motivaciones diferentes. Entonces hay que entender que tenemos una diversidad de estudiantes, incluyendo a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, yo tengo que darle a cada uno de ellos lo que realmente necesitan para un aprendizaje satisfactorio. Entonces, debemos trabajar con equidad para lograr las competencias deseadas y lograr los profesionales que deseamos. ¿Qué actividades inclusivas debemos realizar en las universidades? Debemos evaluar con criterios flexibles, con procedimientos claros y definidos oportunamente. Si tenemos nosotros estudiantes con alguna discapacidad, no podemos darle pues o asignarles trabajos o asignar un examen faltando un día o faltando 2 días. Así como también debemos ser flexibles en los criterios. Si el alumno no ve, yo no puedo darle una prueba escrita. Si el alumno no puede hablar, no puedo decirle que exponga. Si estamos haciendo un trabajo de campo, yo no puedo pretender que se van a desplazar todos con la misma velocidad, porque tengo un estudiante que tiene una discapacidad motora. Entonces, mis criterios de evaluación tienen que ser flexibles y tienen que atender a la diversidad de estudiantes que tengo en mi aula. Se debe analizar y monitorear los avances de aprendizaje de los estudiantes incluidos con alguna discapacidad. Crear un ambiente de confianza para fortalecer la participación y la espontaneidad de los estudiantes incluidos con alguna discapacidad. Hay alumnos que pueden hablar con dificultad, pero lo hacen y se pueden expresar. Hay algunos alumnos que tienen discapacidad motora, pero pueden hacer algunos movimientos importantes. Tengo que darle la confianza y el tiempo para que ellos lo hagan y se sientan parte de la clase. Se deben establecer normas claras de convivencia y acciones reparadoras por el incumplimiento de las mismas. Si formamos grupo, un alumno no me puede decir, no, yo no voy a trabajar en este grupo,
porque yo no quiero trabajar con este compañero porque él no escucha. Se deben establecer estas normas claras y en caso de que hubiera este tipo de inconveniente, se deben también establecer acciones reparadoras por ese incumplimiento. Hay que utilizar y elaborar material educativo de apoyo. Es muy importante las guías para que el alumno, el docente y las autoridades universitarias sepan cómo actuar ante una necesidad de los estudiantes, sobre todo de los estudiantes incluidos. Debemos fomentar valores de respeto, tolerancia, cooperación y solidaridad en el grupo de los estudiantes a través de las actividades grupales. Debemos brindar a los estudiantes incluidos con alguna discapacidad la oportunidad de liderar grupos. Y déjenme decirles que lo hacen muy bien. Debemos impulsar la participación de estudiantes incluidos con alguna discapacidad en los semilleros de investigación y en las ferias de iniciación científica. De allí que es importante darle los conocimientos básicos en aula a los estudiantes para que cuando lleguen a ciclos superiores y formen parte de estos semilleros de investigación y ferias de iniciación, tengan el soporte teórico para hacer sus investigaciones. La inclusión universitaria requiere compromiso de todos sus miembros y las autoridades locales, regionales y nacionales. Las autoridades deben generar políticas, normas, debe haber ciertos caminos, cómo llegar a obtener esta inclusión de la mejor manera. Las autoridades universitarias juegan un rol importantísimo en la conducción de estas políticas, pero los docentes también debemos ser docentes empáticos, docentes que investiguen acerca de la diversidad de los estudiantes, de los estilos de aprendizaje de ellos, y cada día ir autoformándonos y ir mejorando en ese proceso continuo de aprender a aprender. Quiero agradecer a los organizadores de este magnífico evento, de las terceras jornadas uruguayas de estilos de aprendizaje, que me han permitido compartir con ustedes esta temática y espero encontrarnos en otra oportunidad en eventos similares a este. Gracias.